Bueno, vamos a entrar al tema de mecanismos de control, pues eso les decía que concluye el sílabus, pero no por eso vamos a dejar las clases. La siguiente semana continuamos repasando desde la lección número 10. El control es entendido como una evaluación donde se compara la planeación con los resultados, es decir, si los objetivos que se han propuesto inicialmente se ha logrado cumplir. Bueno, en eso vamos a ver pues todo este proceso como la última fase del proceso administrativo. El control es entendido también pues como la regulación de actividades de acuerdo a los requisitos de los planes. Ya decíamos que la administración son 4 procesos, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Y pues la última fase va a verificar todos los anteriores procesos. Y sobre todo que su objetivo es pues asegurar que se cumplan esos fines, esos propósitos planteados. Ojo al piojo, ojo, pestaña y ceja. Para hacer un control se tiene que tener conocimiento, información acerca de todas las actividades. Es decir, como dice la frase, no puedes amar lo que no conoces y tú no puedes supervisar, vigilar, controlar lo que no sabes, lo que no tienes conocimiento. Por ello, es importante conocer todas las fases, todo lo que viene a ser el manejo en el caso de la empresa en que te estás desenvolviendo, para que sepas también pues cuáles son los objetivos, así como también para que sepas eliminar los obstáculos que existen en ella y también pues ligarte a los objetivos, orientarte. El control puede darse dentro de la organización, así es, de 3 maneras, dentro de las empresas públicas, privadas o incluso también en nuestro hogar, ¿no? Una de las formas de controlar es físico, llamado coercitivo, que pues es un control donde va a primar bastante quizás ¿no? el castigo, que quizás con los jalones de orejas, con los latigazos que alguna vez alguno ha recibido, o en casos más extremos con el encierro o tal vez con una amenaza de revólver. Bueno, estos tipos de controles son bastante estrictos y muy fuertes. Bueno, hoy en día todavía se mantienen vigentes en la parte militar, ¿no? Tal vez con respecto a lo que viene a ser, ¿no? Las planchas o por ahí pues los látigos, no sé. Pero se ha dicho mucho con respecto a estos tipos a estas formas de realizarse dentro de los campos militares. Bueno, en la casa no es ajeno. ¿Quién no ha recibido un látigo, un jalón de orejas de parte de algún familiar cuando hemos cometido errores o cuando pues por ahí hemos estado yéndonos por rumbos distintos? Esto también se ha dado anteriormente en las organizaciones, en los colegios, por ejemplo, era habitual, ¿no? Era habitual que tú tenías que verle quizás al compañero que no ha hecho su tarea, el más alto le cargaba y el profesor le daba sus latigazos, u otro por ahí, el auxiliar. Era habitual estos tipos de controles. Bueno, ustedes se han liberado, son otro tipo quizás son otro tipo ya pues de entorno en el que estamos viendo otras formas de controlar. Ahora el que no hace su tarea ya no pasa nada, pero imagínense en años anteriores, no hacías tu tarea, no cumplías o pasaba por ahí, era más estricto esa forma de coercitiva era habitual. Bueno, también en las organizaciones se manejan pues los tipos de control material, en el que se van a utilizar recompensas para poder premiar a la gente que ha cumplido los objetivos. También es habitual en el hogar, te comento, pues en la casa cuando por ahí tu papá, tu mamá o algún familiar muy querido te ha dicho, hija, terminas la carrera o hijo, terminas la carrera y te voy a comprar tu motocicleta, ¿no? Es una forma de recompensarle. Es un tipo de control llamado también control utilitario o también pues hablamos control donde el símbolo es el dinero, ¿no? Lo hace pues cumplen los objetivos tal cual se ha solicitado, pero con la finalidad de obtener un premio. Y eso también se utiliza en las empresas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, alguna vez pues, tengan la oportunidad de trabajar y cumplan exitosamente algo, quizás por allí la empresa les recompense con unas vacaciones por Cancún o por allí les obsequie un ramo de rosas que es pues en premio a algún mérito que has destacado dentro de alguna empresa. Entonces también es uno de los controles que se realiza pues dentro de las empresas y hoy en día es bastante sonado. Tenemos también el control simbólico.
Es un tipo de control que es bastante normativo, con principios, valores, muy exigente. Yo diría que estos tipos de controles, sin herir la susceptibilidad de algunos, es muy habitual en las religiones, sobre todo bastante estrictas, ¿no? Como son las evangélicas, como son los testigos de Jehová. Por ejemplo, hemos visto alumnos que quizás por por principio, por valores, dentro de su comunidad no pueden utilizar pantalones. ¿Por qué? Porque es una forma ya que ellos tienen dentro de su organización religiosa. Hay que considerar eso y pues lo demás, los que no compartimos, quizás quedarnos respetando la decisión. Pero es habitual, ¿no? Y a veces estos tipos de organizaciones evangélicas, testigos de Jehová, son más estrictas en conducta, en comportamiento, como los testigos de Jehová que no permiten el saludo con cachete, por ejemplo, ¿no? El saludo con cachete, o sea que tú no le puedes dar un besito, apenas le puedes dar la mano a los varones o también pues entre ellos. Es habitual ese tipo de normativa. Y si lo haces, a veces algún hermanito por ahí te va a decir, a ver, eso no se hace, eso no está permitido, la forma de saludar es así. Entonces las normas son algunas veces más estrictas, más exigentes, y pues si uno lo hace, y hay algunas más que tendríamos que averiguarlas, alguno que pertenece a alguna religión evangélica estricta por ahí, porque en religiones evangélicas también hay distintas agrupaciones, ¿no? Si alguno tiene, pues podría compartir tal vez cómo son las normativas, entre las más exigentes, por ejemplo. En los testigos de Jehová, si alguna vez tuve la invitación, pues he participado y por lo menos he visto, ¿no?, que la gente que incumple con algunas normativas es retirado incluso de la comunidad. Claro, siempre y cuando haya infraccionado pues de manera bastante fuerte. Entonces, esas normativas que se dan de manera sobresaliente en las sectas, religiones, también se dan pues en las organizaciones, ¿no? En caso que alguien incumple por ahí con alguna normativa, puede retirarse de la empresa o en algunos casos sancionarse, castigarse, quizás descontándole su sueldo o por algo por el estilo. ¿Alguien pertenece a una secta o alguna religión particular? Ojo, no tenemos nada en contra de ello. Yo soy bastante en esa parte abierta en cuestión, no soy tan aficionada, vamos a decir, siempre hay que respetar las ideologías y los pensamientos de otros. Aunque no se comparta, se respeta. ¿Hay alguno que tenga alguna religión particular aparte de la católica? Evangélica, Miss. Cristiana, Miss. A ver, Edilson, ¿cuál es una de las normativas más fuertes que tiene en la evangélica, Edilson? ¿O no conoces las normativas todavía a gran rasgo? Bueno, una de las es seguir el plan de nuestro Padre Celestial. El plan. Entre ellas, ¿cuáles? Principalmente que en muchas sectas o en muchos tipos de religiones, Miss, no se bautiza o no se considera al Espíritu Santo o al Hijo principalmente. En el Evangelio, principalmente en el bautizo, consideramos a los tres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, muy bien, gracias. Entonces, esa es una de las formas, unos pensamientos. A ver, Janet, tú eres cristiana, me comentas. Bueno, a ver, coméntame, ¿cuál es una de las normativas más fuertes o estrictas que tiene en caso de esa religión, esa secta? Servir fielmente a Dios, pues Ya. no servir a los cuadros, idolatrar a los... No idolatrarlos. Exacto. Ah, o sea, pero tú no puedes tener ni una estampita, mejor dicho. No, exacto. Ah, muy bien, gracias, Janet. Bueno, hay algunos católicos que sí, pues son bastante aficionados a las estampas, incluso yo tengo por acá uno. Bueno, no se trata a veces de, son tipos de pensamientos y tipos de culturas, ¿no? También esas partes se considera, pero hay que tener en cuenta cuando uno decide entrar a un grupo como Janet Hanampa decide entrar al cristianismo, es también pues ser parte de y respetar esas normativas, esos principios. Y si no lo vas a hacer, mejor tampoco no se incorpora. Así, quizás como yo no podría encajar en alguno de estos
como evangélica, por ejemplo, o tal vez como cristiana o como testigo de Jehová. Así como Janet nunca se imaginaría quizás como católica, porque es a veces muy excesivamente, dicen, liberal, ¿no? Vamos a ver aquí en la parte de la administración también se tienen elementos, pues, ¿no? Elementos que se van a controlar y se van a verificar. Sobre todo a establecer en la administración normas. Fayol lo decía, Henry Fayol mencionó 14 principios de administración que deben ser acoplados a una empresa. Y eso el administrador debe tenerlo en mente. A veces los 14 en general no se puede cumplir, pero puedes elegir de 3, 4, 5, las que sean pues adaptables y sobre todo las que se puedan llevar a cabo. Otro punto, hablamos de comparar siempre los resultados con lo que se ha planeado y además verificar si las normas y principios ayudan y suman para este resultado. Las acciones correctivas en poder pues tomar medidas, si por allí con el control se ha detectado algún error, algún percance, pues en ver estas formas de poder enmendarlos y poder pulirlos para poder seguir con los objetivos ansiados. Tenemos también un control dentro de la cibernética, es decir, dentro del medio en el que nos movemos, ¿no? Todos acá casi tienen su Facebook, tienen su Twitter quizás, su WhatsApp, tienen su cuenta de TikTok, tienen su Instagram, bueno, en fin, ya están dentro de la plataforma virtual. Ya estamos dentro de ese medio donde estamos conociendo, interactuando, enviando mensajes. ¿Quién sabe que por ahí Ángel ya conoció ya, qué sé yo, a una famosa, ¿no? Pero aquí viene el detalle, ojo al piojo, a tomar en cuenta, pues estamos expuestos a muchos riesgos a través de todos estos medios. A tomar en cuenta que si bien es cierto, Facebook controla, como por ejemplo imágenes demasiado obscenas o imágenes muy violentas, las bloquea, por ejemplo. Cuentas de personas que se están pues por allí con la finalidad de malograr, amenazar, perturbar, o por allí quizás el poder generar pues algún caos. ¿Qué es lo que hace Facebook? Los puede bloquear. Y sobre todo cuando hay más gente que se queja con respecto a esa cuenta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existe el control, existen las medidas dadas, pero al 100% no se puede pues controlar o supervisar estas cosas. Así que también corre por responsabilidad de ustedes, si tienen su Facebook, si tienen su Instagram, de saber con quién están comunicándose. Nos presenta esta plataforma un sinfín de personas, jóvenes, señoritas, entre bien atractivas, atractivos, de todos los, supuestamente ahora de todos los países a nivel internacional, incluso mundial. Pero también a tener en cuenta, pues jóvenes, que a veces esto nos expone y por ende hay cosas que a veces no podemos publicar o por ende no podemos agregar, por tener amigos o por ser famosos, no podemos estar añadiendo también a un fin de personas que tú no sabes que entre esos puede entrar un infiltrado y con ganas con otros pensamientos, con otras cosas, se acerque a tu red y se acerque a ti de poder, pues, no sé, hacerte algún daño. Tomar en cuenta esto. Existe el control cibernético, los bloqueos, los hackeos, sí, de las cuentas, pero no es suficiente. También el control va por parte de cada uno de nosotros. El ser conscientes con quienes hablamos, a quienes con quienes tenemos como medio de amigos, para no irnos quizás por la cara bonita, un cuerpo bonito, y después, detrás de ese cuerpo bonito, se encuentre otra persona con otras intenciones, a tomar conciencia sobre ello, a ser muy precavidos, cautelosos sobre todo. Tenemos la teoría de sistemas. Aquí hablamos pues con respecto a poder ver que todos los objetivos que se tienen planteados, siempre va a haber una variación. Tenemos ciertos límites permitidos, pero también el control debe adaptarse. Muchos estudiantes, compañeros de ustedes, habrán pensado en un momento en culminar la carrera en 3 años. Sin embargo, por esta época de pandemia, pues crisis económica, crisis personal, familiar, muchas cosas que quizás han tenido que ver dentro de esta forma, ¿no? A tomar en cuenta, pero no perder de vista lo que queremos ser.
Hay algunos que han dejado de estudiar, han puesto en pausa su momento de preparación, que quizás iban a terminar el año 2021, pero por tomarse una pausa va a aplazarse al año 2022. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Pero toman en cuenta que hay veces que en nuestros objetivos que tenemos planteados nos podemos tomar en la pausa, nos tomamos un poquito de quizás de tiempo para reflexionar, pero nunca perder de vista hacia dónde vamos. No vayas, el hecho que te tomes esta pausa no significa que borres tus objetivos. Y es ahí el control también como punto importante en poder saber qué recursos tienes, en qué tiempo lo puedes hacer, y no tiene que ser tan estricto también en algunos casos. Se puede adaptar al contexto y también se puede entender, se puede manejar con pinzas. Los elementos del control tenemos entre estas, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, las normas, los principios, los planes, están los objetivos, en la conducta, el comportamiento. También en ver pues que hoy en día se tienen sistemas de control, los huelleros para poder verificar tu tardanza, tu forma quizás de poder ser disciplinado al obedecer el horario que estima la empresa. Otro también en establecer una red de comunicación, en entablar comunicación pues con todos los que nos encontramos en el medio, con el equipo de trabajo, con los subordinados, con los miembros de la empresa. También hablamos aquí pues en comparar todos los planes que se han hecho inicialmente con lo que se ha alcanzado. ¿Cuáles son los requisitos del control? En primer lugar, se adapta, ya dijimos, al contexto, a la situación, al momento. Otro es que una vez que tú detectes el control, todo el resultado, la información, tiene que llegar al responsable, quien es el que va a tomar una decisión, unas medidas que vayan a mejorar. Debe ser flexible, no muy rígido ni muy estricto, porque a veces esto tiende también a dañar a los integrantes. Debe reflejar el modelo, es decir, aquí en base a qué estamos como empresa pública o privada enfocándonos, ¿no? Para poder tener los resultados ansiados. Cada control debe justificarse, es decir, aquí si tú inviertes tanta cantidad, debe notarse ese cambio, debe notarse esa forma de supervisar, esa forma de desarrollar las actividades. Debe ser comprensible para todos y debe pues mejorar después que se haya todo realizado la supervisión. Tenemos los tipos de control. Aquí hablarles primero que nada que hay tipos de control antes, durante, después, que son los generales. Antes de planear, durante, en este caso, la ejecución, y después de todos los resultados para hacer la retroalimentación. Pero aquí vemos los tipos de control también interno, que son dentro de la empresa, operativo, que aquí hablamos pues que a los niveles más inferiores de la empresa son supervisados, y gerencial, que las cabezas de la empresa también son supervisados, ya sea por otras instituciones o así también como los accionistas y propietarios de la empresa. Todos son vigilados, en este caso, dentro de toda la actividad empresarial. Tenemos diseños de un sistema de control. Esta es la tarea de la semana. Ustedes han leído, o si no, por ahí a darle el vistazo, pues, que existen formas de poder diseñar un sistema de control. Primero que nada, tenemos el contacto personal, es decir, te estoy mirando, te estoy observando lo que estás haciendo. Es decir, aquí como los supervisores están en constante inspección ocular visual, en el que observan cada una de las cosas que va realizando este personal. Esa es una forma de poder pues evaluar el desempeño de alguien. Otra forma es pues aquí tú podrías simular, ojo, el número 1, cuando quizás te toca inspeccionar a tu hermanito que hace su tarea, inspeccionar a alguien o alguien que te esté observando mientras tú vas realizando alguna actividad. Una evidencia fotográfica, ya sabes, para subirlo a esta sección y considerarse como la tarea de la semana. Unidades especializadas. Aquí tenemos las auditorías, las inspecciones, estudios minuciosos, documentarios. Aquí se revisan mucho los documentos contables, se revisan los recursos para saber si todos están siendo empleados de manera adecuada o si por allí alguien se está robando o se están desviando para otro lado. Entonces, en auditorías
revisamos documentos. También tenemos la vía jerárquica, aquí en preparar las medidas correctivas. Las medidas correctivas en las cuales también sirve pues para controlar, dando recompensas. Por ejemplo, cuando una persona ha hecho bien su trabajo, le ponen la fotografía el trabajador del mes en el periódico mural. Y ustedes también pueden hacer pueden elaborar ese tipo de reconocimientos, ¿no? En mérito a que alguien hizo un buen trabajo. Y esa es una forma pues habitual de poder hacerlo dentro de las empresas grandes, pequeñas, medianas. También tenemos de la vía formal. Aquí tenemos pues que no están estructurados dentro del organigrama, pero que sí son considerados como parte de la información vital. ¿En qué consiste más o menos? Consiste, por ejemplo, te voy a explicar en primer lugar, ¿no?, cómo es en la cosa habitual. Cuando tú, Yajaira, tenías una cita con alguien y tu mamá te dice, anda con tu hermanito. Ya, ese hermanito tenía que acompañarte y le contaba todo a la mamá lo que Yajaira había hecho. Estos son los canales no estructurados. Se manejan dentro de la empresa y también el director, el dueño de la empresa o el alto cabeza de la empresa decide mandar pues a un personal de confianza a cada una de las áreas a inspeccionar, a vigilar, y toda la información va siendo recaudada para llevarlo al gerente. Como ustedes lo dirían, el chismoso. Ese chismoso está dentro de la vía informal, pero no se le llama el chismoso, sino se le llama pues canales no estructurales dentro de la parte empresarial. También tenemos dentro de la vía funcional. Esto ya pues están dentro del organigrama. El jefe, el subordinado. El jefe es el que informa todo el desempeño del subordinado, quizás en algún momento a las altas cabezas de la empresa. Estas son las 5. Ustedes van a elegir una de ellas y en evidencia fotográfica me la envían a ver cómo decidieron hacer esta forma de poder aplicarlo, esta técnica. Está en sección tarea, no se olviden a participar. ¿Cómo se controla? Bueno, el nivel inferior hace caso a lo que dice el nivel medio. El nivel medio hace caso a lo que dice la dirección. La dirección controla el nivel medio al nivel inferior. En tu casa, ¿cómo se da? Quizás papá, mamá o algún apoderado particular, es la dirección. Nivel medio, si tienes un hermano mayor por allí, y nivel inferior eres tú, quizás el menor. Entonces, así se va dando en esta forma de vigilar, esta forma de inspeccionar, ¿no? Vamos entendiendo pues en el campo también de las empresas. ¿Qué se controla? ¿Qué se cuida? Los bienes de la empresa, los bienes materiales. Como Ángel, sus ahorros estará cuidando para que nadie se agarre, nadie se lleve por ahí. Como Yajaira, cuidará sus peluches para que su hermano, su hermanita o nadie lo vaya a obsequiar a alguien. Como Janet, quizás cuidará pues sus pósters por ahí de alguien particular que no quiere que nadie ni le ponga una manchita. Entonces, así como cuidamos en la casa nuestras cosas personales, nuestras ropas, nuestros aretes, etc., de la misma manera en las empresas pues se cuidan todos los recursos. También hablamos que se controlan las personas, ¿no? Como así quizás están vigilando tu hora de llegada, tu hora de salida, así como también están vigilando tu forma de ser constantemente ante los ojos de tu apoderado, de algún familiar. En las empresas de la misma manera van viendo tu desempeño, van viendo cómo tú te vas desenvolviendo en un área particular. Y también son vigiladas las actividades, las funciones, las tareas que son desarrolladas pues necesariamente en una organización o en tu casa. ¿Cómo estudias? Por ahí los que están pues viviendo con papá, mamá, o los que están viviendo con un apoderado o con un hermano, con un amigo, pues estarán viendo más o menos cuál es la actividad de cada uno, a qué hora desayuna, qué hora almuerza, cuál es su día a día, ya se van conociendo un poco. Entonces, eso es lo mismo que se hace pues en las empresas. ¿Cuáles son los instrumentos de control? Tenemos el control de progreso, que son las agendas, archivos, gráficos de control. Informales, vamos a llamarlos. Y los normativos legales son los reportes de diarios, las planillas,
los informes de las auditorías de los estudios exhaustivos que se realizan. A ver, con mucha fuerza, Lady, lee lo que dice en pantalla aquí, por favor, al frente. Lady. Sí, Miss, aquí estoy. Ya. Ya, el éxito comienza, espérame un ratito. Ya, el éxito comienza desde que empiezas a pensar que sí puedes. Muy bien, esa es la actitud entonces de decir sí puedo. Y a practicar trabajo en equipo, que tengan una muy buena semana. La siguiente estamos conectándonos nuevamente. A darle con ganas, les envío un videíto. Chao, no se cansen. Buen provecho con el almuerzo. Chao, chao.